Ustedes saben que hace muy poquitos días, en realidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó la campaña Mamás que Buscan. El objetivo es invitar, convocar a madres que buscan a sus hijas e hijos nacidos en nuestro país y que por distintas, diversas circunstancias se vieron separadas al momento de su nacimiento. Esta invitación, esta convocatoria, es para que se acerquen a la CONADI. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Actualmente se investigan más de 10.000 historias, me gusta decirle historias más que casos, de búsqueda de identidad de origen no relacionados con la última dictadura cívico-militar. Son cerca de 450 las madres que se presentaron a esta convocatoria. El derecho a la identidad es un derecho humano por el que todos tenemos el derecho a conocer nuestros datos biológicos y, por supuesto, también nuestros datos culturales, que es una consecuencia de nuestros datos biológicos. También todos los que estamos aquí tenemos derecho a no ser privados de nuestro nombre, de nuestro apellido, a conocer nuestra nacionalidad y conocer y ser cuidados por nuestras madres y nuestros padres. Según su partida de nacimiento, se llama Alejandra Beatriz Perdomo, nació en esta capital federal a los 19 días de abril de 1964. Alejandra Perdomo es de profesión realizadora de cine documental. Hace algunos años, incluso por su propia historia, atravesada seguramente, filmó, produjo Nacidos Vivos, un documental que tiene como protagonista precisamente este tipo de historias, la suya en definitiva. Vamos a charlar con Alejandra Perdomo estos minutos, una mujer de un activismo y una militancia con esta perspectiva y esta mirada de derechos humanos que la viene ya militando hace muchísimo tiempo. Alejandra, muchas gracias por estos minutos y por compartir esta vez tu historia. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcela, muchísimas gracias por esta llamada, por esta oportunidad en la que, bueno, voy a hablar en una entrevista no de mi trabajo, o sea, sí de mi trabajo como documentalista, pero también de mi historia personal, ¿no? Que es algo que muchas veces evito hacer. Sí. No sé, sí. Siempre me pongo en el lugar, digamos, de entrevistadora en todos mis trabajos, pero ahora siento que ya llegó el momento de empezar a hablar en primera persona, ¿no? En no correrme de ese lugar. Ser protagonista, ¿no? Ni más ni menos. Vos sabés que cuando hablábamos con Mónica hace unos minutos le decía, e incluso le pedía disculpas, y esta disculpa que también te hago extensiva a vos, que es muy difícil condensar en unos minutos de un programa de radio la historia de una persona, en este caso la tuya, pero vamos a hacer el intento, Ale, vamos a hacerle honor a estos minutos. Tu historia que comienza en 1964, insisto, según tu partida de nacimiento. ¿Cómo supiste, cómo fue tu transitar de la infancia y de tu adolescencia hasta que supiste parte de la verdad, parte de tu historia? Es difícil explicarlo porque yo con mis viejos, ¿no? Con mis viejos de crianza, nunca hablé de este tema. Nunca pude hacerlo, salvo cuando era muy chica y a mí me desbordaba la inquietud de no verme parecida a ellos, ¿no? No verme parecida a mi mamá, no verme parecida a mi papá, y cuando ya te escolarizás, cuando empezás a tomar contacto con otras niñas, otros niños, y los ves parecidos a su familia, es como raro, es una sensación. Pero siempre tenían una respuesta, no, bueno, te pareces a la hermana más chica de papá que vive en España y de chica eras igual a ella. Y uno necesita, ¿no? Esa confirmación, uno quiere ser parte, entonces vas tomando como válida esas respuestas y sin darte cuenta te van atravesando todos los años, la vida, y vas dejando de lado la búsqueda interior, ¿no? Hasta que bueno, yo
creo que en la historia que te pasé lo digo, tuve un accidente muy grande, en el año 2002, y realmente pensé, fue un impacto, yo caí 3 metros de espalda. Gravísimo. Y pensé que o sea, cuando lo sentí en el cuerpo, en los huesos, en la cabeza, el impacto, y vi todo negro, yo dije, chau, ya pasé de largo, ¿no? Realmente dije, ya está. Y después, recuperándome de ese accidente, que no me rompí ningún hueso, sino que tuve la rodilla nomás y alguna lumbar, pero realmente fue terrible, ahí dije, no, tengo que saber la verdad. Eso fue el impulso que me dio, y en el querer conocer la verdad, yo pensé que mi historia era muy rara, pero me metí en un mundo en el que me empecé a dar cuenta que había un montón de personas que estaban en la misma situación que yo. Y el hecho yo nací en 1964, es como que toda la sociedad argentina cree que solamente la vulneración de derecho de identidad se dio durante la dictadura. Claro. Entonces, resultaba muy difícil hablar de este tema porque nadie te sabía orientar a ciencia cierta a dónde ir, ¿no? O cómo arrancar, cómo iniciar. Entonces fue un proceso, en principio, en solitario. Claro, porque Alejandra, hablamos de apropiación, de tráfico, incluso de bebés, de venta, de entrega, digo, son un montón de situaciones tan diversas y tan complejas de abordar. Por supuesto, como dijimos al comienzo del programa, estamos hablando de búsquedas por fuera de lo que ha sido el terrorismo de Estado, ¿verdad? La última dictadura cívico-militar, pero atravesados todos por una búsqueda incesante, ¿no? Sí, porque y yo creo que después del accidente y ya siendo madre, es como que la necesidad imperiosa de querer conocer la verdad, ese es el punto. Yo a mi edad, yo no sé si voy a encontrar alguna familia o saber quién fue mi madre realmente, pero lo que uno necesita, lo que por lo menos a mí me pasa, que necesito construir una historia que me lleve a saber la verdad, a conocer la verdad. Creo que eso es el común denominador que tenemos todas y todos, porque como vos dijiste, bueno, yo hice un documental que empecé en el año 2010, que se trata de Nacidos Vivos, y el haber hecho ese documental a mí me posibilitó escuchar y leer infinidad de historias. Claro. En el proceso de realizar el documental y después de estrenar el documental, que me escriban de todas partes del mundo pidiéndome asesoramiento, preguntándome, transmitiéndome inquietudes. Y por eso yo fui dejando como mi búsqueda personal de lado, porque me pareció que el lugar que tenía que transitar en ese momento era el de quizás el de ayudar, el de tratar de visibilizar las búsquedas, las otras búsquedas. Por un lado, de las hijas y los hijos que buscan su historia de origen, y por otro lado, de la infinidad de mamás, de madres que en un momento de absoluta vulnerabilidad, como lo es el momento del parto, el momento de ser madres, y que no se pudieron defender o porque le fueron inducidas a que entregaran a sus bebés, o directamente fueron engañadas. Les dijeron que había nacido muerta o muerto, inclusive hasta le dieron certificados, partidas de defunción o un certificado de nacido muerto, y después te enterás con el correr de los años que ese lugar donde fue atendida, donde fue asistida, la partera o el médico tiene un historial de denuncias y de muchas personas que creen que les arrebataron a su hijo. Entonces, Alejandra, es de muchísima complejidad. Permíteme volver a tu búsqueda, a tu historia personalísima. Por supuesto, en todos estos años
has tocado puertas de organismos públicos, de un sector especializado, supuestamente, entre comillas, del registro civil de la ciudad de Buenos Aires, has tenido reuniones, has tenido llamados, digo, más allá de encontrarte y movilizarte y activar con otros hijos e hijas y también con madres, ¿qué es hoy día lo que vos sabés, lo mucho o lo poco que pudiste reconstruir, Ale? De mi búsqueda personal, reconstruir poco y nada, porque es casi seguro que yo nací en el Hospital Fernández, dado que mi mamá trabajaba, era administrativa del Hospital Fernández, y a mí siempre, cuando yo preguntaba dónde había nacido, de pequeña me decían, naciste en el Hospital Fernández, donde trabajaba yo. Claro. Y después, con la búsqueda, o sea, ya sea del registro civil central de la ciudad de Buenos Aires, el de la calle Uruguay, o después en la Defensoría del Pueblo de la Nación, o después en lo que fue RETIV, que funcionaba en la ESMA y que ahora esa documentación pasó a manos de CONADI, te dicen que hay muchos expedientes, archivos del Hospital Fernández que desaparecieron en un incendio. Ese es un clásico. Es la respuesta que te dan, no desapareció, no hubo un incendio y no queda nada. Entonces, realmente no, más que esos datos y de que una fecha cierta, que yo estoy inscripta el 19 de abril de 1964, pero entre las cosas de mamá, yo encontré una boleta, una factura de Casa Gesell, que era una casa muy tradicional que vendía ropa de bebés, sí. De ropa de bebés, y esa boletita tenía un ajuar completo, Moisés, sabanitas, batitas, y una frazadita rosa, y con fecha 16 de abril. Yo creo que nadie se aventura a comprar un ajuar rosa, menos en ese momento que no existían las ecografías con toda esa complejidad, sino que yo intuyo que yo ya el 16 de abril estaba en este plano. Claro. Así que el tema de la investigación es muy relativa y muy compleja, ¿no? Porque como todo este tipo de cosas que es muy fuerte llamarle delito, porque estuvo tan naturalizado este tema, ¿no? De quedarse con un bebé, con una bebé y anotarlo, ¿no? Con datos falsos en su partida de nacimiento. El hecho de decirle delito, por eso digo, es como suena muy duro, pero es eso. Y como al ser un delito está plagado de mentiras, ¿no? De secretos, de pactos, claro. De pactos de silencio, como se dice, salvo que cuentes con la buena voluntad de algún familiar cercano que quede vivo, ¿no? De edad, y que te diga, bueno, yo sé que la verdad es esta, que te trajeron de tal lado, es como muy complejo. Lo que pasa es que quienes seguimos exigiendo, ¿no? Porque hay muchísimas chicas y muchachos jóvenes, ¿no? Que nacieron después del 82 y que están en la misma situación de búsqueda, que cuentan con una partida de nacimiento apócrifa, o sea que está viciada de datos falsos. ¿Y nosotros por qué reclamamos o pedimos al Estado que nos allane el camino, que nos brinden las herramientas? Porque hoy día sigue siendo muy fácil apropiarte de una niña o un niño, ¿sí? Por los controles, porque no se dan todos los controles, y como decimos, en un momento de absoluta vulnerabilidad de una chica, de una mujer, de un adolescente, una mamá que va sola, no se la cuida o no se la acompaña para que pueda hacerse cargo de su hijo o su hijo, sino que se la induce a que lo entregue, porque seguramente una familia lo va a poder criar mejor. Sí, es una realidad dolorosísima y que por supuesto también es
bien diversa y heterogénea en toda la Argentina, ¿no? Es en algunas provincias, incluso durante tantísimos años, como vos bien decís, esta adopción y entrecomillado y subrayado, indirecta, ilegal, violenta, que todavía tiene algunos de los coletazos como tu historia, en definitiva, Ale, que parte de la cual nos compartiste. Yo te quiero agradecer muchísimo me hayas permitido tomarte a vos como protagonista de esta tu historia. Decimos esto, recordamos, porque Alejandra Perdomo es realizadora de cine documental, y nos vamos a despedir, Ale, si te parece, escuchando la versión de Vivi Escaliza, Hombre de mala sangre, ex Black and Blues, que también, como Alejandra y como tantas hijas e hijos, también están en la búsqueda de la verdad y de su identidad. Gracias, Alejandra, un fortísimo abrazo y a disposición, por supuesto, para cuando lo necesites. Gracias, Marcela, a vos, a Mujeres de Acá, y bueno, ojalá que nuestras búsquedas, las de todos, puedan llegar a buen puerto, y que ahora que de a poco se van abriendo diferentes puertas, y si no las vamos a tener que abrir como sea, podamos llegar todas y todos a la verdad. Gracias, Alejandra, un fortísimo abrazo. Esto es Hombre de mala sangre, la versión de Vivi Escaliza. No te copes más, déjala. Trata de entender, déjala. Cuando el tiempo pase por aquí, vos te das cuenta que no es el fin. Vuelve a mí. Yo soy la vida. Si te da tu voz, cántala. Su rostro no se ve, mírala. Te digo lo que sé, porque seguí el tiempo confundido así. Vuelve a mí. Yo soy la vida. Vuelve a mí. Yo soy la vida. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Seguí el tiempo confundido así.